Y les bendiga abundantemente. Quisiera que hoy estudiáramos juntos un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, específicamente en el capítulo 17, versículos 16 al 34. Este texto será nuestra guía hoy en la exposición de la palabra del Señor. Así que busquemos juntos en nuestras Biblias Hechos capítulo 17, versículos 16 al 34. Dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y cierra el verso 22, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hermanos, es indiscutible el hecho de que nos encontramos en medio de una cultura que rechaza cada vez más a Dios. Nos encontramos en una cultura que se opone a la verdad de Dios. Trabaja ardientemente para esto. Esto hace que la evangelización en el día de hoy sea tan difícil, así como lo fue en el día de Pablo y en los días de nuestro Señor Jesucristo y aún en los días de los profetas, ya que el mensaje del evangelio no está de moda. El mensaje del evangelio es aquel que confronta el pecado y llama a los hombres al arrepentimiento. Recuerden, vivimos en una cultura que rechaza a Dios, y quizás ellos no te lo dirán con estas palabras, pero ellos estarán abiertos, tú te podrás dar cuenta de esto, porque ellos estarán abiertos a hablar de política, aunque no sepan mucho de política. Ellos estarán abiertos a hablar de economía, aunque no sepan mucho de economía. Ellos estarán abiertos incluso a hablar un poco de deporte, aunque no sepan nada de deporte. Pero eso sí, no me hables de religión. El evangelio es completamente chocante al corazón idólatra. El evangelio confronta y expone el pecado del hombre. El evangelio expone la grandeza de Dios y la violación de la ley de Dios del hombre. Y es eso lo que veremos en Hechos capítulo 17, versículo 16 al 34, texto que leímos y que analizaremos de manera expositiva en la mañana de hoy. Lo primero que tenemos en el texto de Hechos 17, versículo 16,
Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, nos dice que mientras Pablo los esperaba, en este caso era a Silas y a Timoteo, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Quiero ponerles en un poco de contexto. Si ustedes leen el principio del capítulo 17 del libro de los Hechos, te encuentras a Pablo huyendo de Tesalónica y te encuentras a Pablo huyendo de Atenas. Pablo estaba predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en las sinagogas en Tesalónica, probando a través del Antiguo Testamento que Jesucristo era el Mesías y el Salvador del mundo. Y en ese momento que Pablo predica en Tesalónica, genera una reacción en los corazones de su audiencia. Y es esto lo que sucede cuando predicamos fielmente el Evangelio de Cristo. Vamos a tener una doble reacción. Vamos a tener aquellos que por la obra del Espíritu Santo creerán en ese mensaje, y tendremos aquellos que van a rechazar ese mensaje, corazones que se van a endurecer aún más con ese mensaje. Y es eso lo que le sucedió a Pablo en Tesalónica. Tenemos a varias personas creyendo en el mensaje de Jesús, siendo salvos por la obra del Espíritu Santo. Pero también tendremos algunos judíos que van a la plaza y contratan a unos hombres malvados para que atenten contra la vida del apóstol Pablo y los otros discípulos. Inmediatamente ellos tienen que huir de aquel lugar. Ellos se les prohíbe predicar la palabra, pero ellos tienen que huir de aquel lugar y salen de allí y llegan hasta Berea. En Berea se encuentran también a otros discípulos. De nuevo Pablo está exponiendo la palabra de Dios. Y se encuentra con una audiencia que se dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque ellos todo lo que escuchaban del apóstol Pablo iban y lo confirmaban con las escrituras para ver si esto era verdad. Los de Tesalónica recibieron la palabra de Dios, muchos allí en la sinagoga, pero Pablo dice, o el escritor de Hechos dice que estos eran más nobles que aquellos. Y en ese momento también se genera la misma doble reacción. Algunos creen en el Evangelio y otros se oponen al Evangelio, y Pablo de nuevo tiene que salir de este lugar huyendo. Pablo huye de Tesalónica, Pablo huye de Berea, y es de esa manera como llega a Atenas. Y en Atenas dice Lucas en el libro de los Hechos que el corazón de Pablo enardecía. ¿Por qué? Al ver la idolatría de aquella ciudad. Atenas era el centro de la cultura y el pensamiento griego. Atenas era famosa por su arte y filosofía, y porque contenía en ella o habían salido de ella los filósofos más célebres, como Sócrates, como Platón y Aristóteles. Y tenía allí en Atenas los fundadores de dos filosofías dominantes en aquella época. Tenemos el epicureísmo, que fue fundada por Epicuro, y tenemos el estoicismo, que fue fundada por Zenón. Y estas eran una de las filosofías más predominantes con las que Pablo se tuvo que enfrentar. Atenas era también el hogar de casi todos los dioses creados por el hombre. Incluso el escritor pagano Petronio una vez dijo que era más fácil encontrar un dios en Atenas que un hombre. Y esto se debe debido a la gran idolatría que había allí. Dioses por aquí, dioses por acá, dioses por aquí, dioses por allá. El hombre desde la entrada del pecado se ha convertido en un idólatra. Así que el hombre no ha cambiado realmente. Luego de la caída del hombre, luego de la entrada del pecado, el hombre se ha fabricado diversos ídolos, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo, un corazón idólatra. Así que lo que ha cambiado realmente ha sido el nombre de los ídolos. Así que Atenas está sumergida en idolatría. Ellos están cegados por la idolatría, y esto enciende el corazón del apóstol Pablo. Pablo no está allí en Atenas para pasear y conocer la ciudad. Pablo no está en Atenas para probar un poco del plato típico de allí. Pablo está en Atenas para algo más, para extender y seguir exponiendo las realidades del Evangelio. Y lo que lo motiva en este caso es al observar la ciudad y verla tan sumergida en la idolatría. Fue la idolatría ateniense que llevó a Pablo a predicar el Evangelio en Atenas, y tal idolatría incendió su espíritu. Esto es increíble, hermanos, porque cuando tú miras en el Antiguo Testamento, especialmente en el Salmo 115, se nos describe a los ídolos de este mundo, aquellos ídolos hechos por manos humanas, como aquellos que tienen ojos y no ven, como aquellos que tienen oídos y no oyen, como aquellos que tienen boca y no hablan, y como aquellos que tienen pies y no caminan.
Pero es interesante que el escritor del Salmo 115, en ese mismo contexto nos dice, y semejantes a estos ídolos son los que lo adoran. Semejantes a estos ídolos son los que lo hacen. Por lo tanto, lo que el salmista nos está diciendo es que aquel hombre que está adorando a sus ídolos se convierte en un ciego espiritual, se convierte en un sordo espiritual y no puede hablar la verdad de Dios. Y esto lo podemos confirmar cuando nosotros vemos los primeros 6 capítulos del libro del profeta Isaías. El pueblo de Israel está sumergido en idolatría. Ha adulterado contra Dios, quien es su esposo. Y la Biblia describe al pueblo de Israel, allí en los primeros 6 capítulos del libro de Isaías, como un pueblo ciego, como un pueblo sordo, y ahí mismo tenemos a Isaías, que han sido fiel a Dios, lo tenemos viendo y oyendo las realidades de Dios. Esto nos enseña que nosotros nos convertimos en aquello que adoramos. Somos arrastrados por la idolatría, nos volvemos semejantes a nuestros ídolos. Aquel que está persiguiendo otros ídolos se vuelve sordo a las verdades de Dios. Aquel que está sirviendo a otros ídolos se vuelve ciego a la gloria de Dios, porque semejantes a ellos son los que lo adoran. La idolatría, decía alguien, es completamente absurda. El hombre crea con sus manos lo mismo que al rato puede estar adorando. El hombre en este caso es superior a su creación porque él creó este ídolo de madera o de piedra, porque él lo creó, por lo tanto es superior a su creación, pero él termina adorando lo que ha creado. Por eso es que la idolatría es completamente absurda. ¿Cómo que tú vas a tomar un trozo de madera? Tú eres quien diseña ese ídolo, tú eres quien crea ese ídolo y lo pones allí y luego tú te postras, tú adoras, tú rindes culto a aquello que has creado, te vuelves inferior a tu creación. Eso es lo que sucede con la idolatría y es por eso que es tan absurda. En la idolatría nosotros tenemos al hombre amando la vanidad y rechazando a su hacedor. En la idolatría tenemos al hombre adorando lo creado, adorando la creación y rechazando a su creador. Hermanos y amigos, vivir en idolatría significa ver a Dios como poco satisfactorio y a su creación como lo más deseable. La idolatría te aleja de tu creador y te esclaviza. Por ejemplo, el que ama el dinero toma la forma materialista del dinero. Los hombres se entregan al dinero y lo tienen como uno de sus mayores ídolos, no porque el papel moneda en sí tenga algo de especial para ellos, sino por lo que el papel moneda les puede otorgar: seguridad, paz, una alegría momentánea, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos al que ama el poder, se vuelve controlador. El que vuelve de un ídolo el poder se vuelve controlador. Y cuando tú amas el control, tú empiezas a manipular y empiezas a mentir para obtener más y más y más poder. Y este tipo de hombres siempre tienen idólatras que los siguen, especialmente con los gobernantes que aman tanto el poder. Ellos, para estar allí y para mantenerse allí, necesitan a otros idólatras que les sigan. Cuando tú amas el poder, tú cambias las leyes, como en el caso de los gobernantes. Cuando tú amas el poder, tú cambias las leyes para tu favor, para reelegirte cuantas veces tú quieras y perpetuarte en el poder los años que a ti se te dé la gana. Y es sumamente triste cuando ves al pueblo evangélico de hoy clamando que los gobernadores de este mundo se perpetúen en el poder, pasen más tiempo en el poder, alimentando uno de sus ídolos. Qué terrible es esto. Tim Keller, en su libro Dioses Falsos, comienza su libro diciendo lo siguiente: después de que empezase la fuerte crisis económica mundial a mediados del 2008, se produjo una serie de suicidios en personas que anteriormente habían sido adineradas y tenían amplios contactos. Y sigue diciendo Keller: el director financiero Freddie Mac se ahorcó en su sótano luego de esta crisis económica del 2008. En ese mismo año, el director de una compañía de subastas inmobiliarias de Estados Unidos se pegó un tiro en la cabeza sentado tras el volante de su Jaguar rojo. Y él sigue diciendo:
un director financiero francés que había invertido mucho en el capital de muchas familias reales europeas y otras familias destacadas, y que había perdido 1.400 millones de dólares, dinero de sus clientes debido a un fraude de Bernard Madoff, se cortó las venas y falleció en su despacho. A lo que alguien decía, uno se ahorca, el otro se pega un tiro en la cabeza, el otro se corta las venas. Esta gente sin duda alguna se desesperó cuando aquello en lo que habían depositado su confianza, su deseo, su placer y su paz, cuando el eje alrededor de lo cual giraba su vida se perdió, no tenían ninguna motivación para seguir viviendo y se quitaron la vida. Un ídolo es cualquier cosa que desplaza a Dios de mi corazón. Un ídolo es algo que yo atesoro y que amo más que a Dios. Y eso puede incluir incluso cosas legítimas como nuestra familia. La Biblia no está diciendo que no amemos a nuestras familias. Nuestro amado Dios en su palabra nos exhorta a amar a nuestras familias, a los padres a amar a sus hijos, a los hijos a honrar a sus padres y a los esposos a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. El problema es cuando yo amo estas cosas más que a Dios. Es allí cuando estas cosas se convierten en un ídolo. Es allí cuando estas cosas sustituyen a Dios. Cualquier cosa que reciba el primer lugar de mis emociones, cualquier cosa que reciba el primer lugar de mis pensamientos, se ha vuelto un ídolo. Ahora tú puedes entender por qué enardecía el corazón del apóstol Pablo cuando ve esta ciudad sumergida en la idolatría, por todas las consecuencias que traen al alma la idolatría, cómo la idolatría nos aleja de nuestro Creador para servir y adorar a las criaturas. La idolatría es más horrenda de lo que podemos pensar. Los ídolos externos son solo un pequeño reflejo de los ídolos internos. La idolatría se origina en el corazón. Y es esto lo que ve Pablo cuando mira alrededor de esta ciudad. ¿Qué sientes cuando miras alrededor de tu ciudad? Los versículos 17 de Hechos 17 declara lo siguiente. Así que Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo se fue a las sinagogas y a las plazas. Pablo predicaba el Antiguo Testamento en las sinagogas y se encuentra aquí con personas que ni siquiera conocen las Santas Escrituras, y el público al cual él se enfrenta son los epicúreos y los estoicos. Y yo quisiera hablarte un poco de estos dos grupos. Cuando miramos una narrativa tenemos que analizar un poco los personajes de nuestra historia. Así que quiero hablarte primeramente de los epicúreos. Los epicúreos creían en el máximo placer, así es. Ellos decían que tú debías evitar al máximo el dolor y buscar al máximo el placer. Era como un balance en la mente de ellos. Máximo placer y evitar al máximo el dolor. Estas personas se caracterizaban por ser materialistas, y la vida de los epicúreos solamente consistía en el aquí y el ahora. Ellos vivían únicamente para el placer, ellos vivían únicamente para el materialismo, y trataban y exhortaban a escapar de todas aquellas cosas que te podían causar o producir algo de dolor. Huye de eso. En las sinagogas, Pablo se encargaba de probar que Cristo era el Mesías a través del Antiguo Testamento, pero aquí está lidiando con un público que no conoce la Escritura. Y dentro de este público tenemos también a los estoicos. Ellos enseñaban que tú no puedes evitar lo malo de este mundo, de manera que tú tienes que aprovechar lo bueno y tú tienes que soportar lo malo. Estos eran panteístas. Para ellos la naturaleza, la razón y Dios era hablar de las mismas cosas. Ellos no creían que el universo había sido creado, ellos creían que el universo era eterno y que existía una fuerza llamada Logos que organizó el universo. Un siervo del Señor decía
Cuando Juan dice en su evangelio, en el principio era el verbo, que es la palabra griega para logos, él está diciendo, en el principio era el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Muchos piensan que Juan estaba dirigiéndose a los estoicos en este momento, diciéndoles algo como esto: ese logos impersonal de ustedes no es impersonal, es una persona, y se encarnó, y tuvo un nombre, y su nombre es Jesús, y es el Salvador del mundo. Y cuando Pablo predica esta verdad acerca de Cristo y acerca de Dios, recuerden, de nuevo genera una reacción. Y la reacción de aquí no fue tan buena. La respuesta de estos hombres fue llamar a Pablo un palabrero. Cuando ellos escuchan a Pablo predicar esto y hablar de la resurrección, lo primero que ellos dicen: este es un palabrero. Y esta palabra en el original lo llegó a significar, la usaban para referirse a alguien que recogía información de aquí a allá y la traspasaba a otros sin entender lo que decía. Eso era lo que ellos pensaban acerca de Pablo. Y yo creo que sin duda alguna Pablo no era ningún palabrero. Pablo era un hombre que hablaba con plena convicción. Un hombre que había sido enseñado de muchas cosas, y Dios lo usa a él, quien tenía mucho conocimiento, incluso de filosofía, para presentar el evangelio de Cristo a estos hombres. Y quiero decir algo con respecto a esto. Dios nos guarde de ser unos palabreros. Dios nos guarde de ser aquellos que tomamos información de aquí y allá y la repetimos sin entender a su plenitud lo que nos dicen. Incluso Pablo, cuando le escribe en un momento a su discípulo Timoteo, le dice que perseverara en aquellas cosas que él había aprendido y de las cuales se había convencido que habían sido así. Yo no me imagino a Timoteo diciendo: bueno, yo no entiendo muy bien esto, pero mi pastor, mi apóstol Pablo lo dijo y yo lo voy a repetir como un loro. O como algunos dicen: bueno, mira, mi amor, o cuando están evangelizando a alguien o hablándole a su esposo: mira, yo no entiendo muy bien lo que se predicó en la iglesia, pero el pastor lo dijo y yo digo amén lo que dice el pastor. O lo que vemos en internet o lo que vemos en las redes sociales. Tengamos cuidado de ser palabreros, de decir cosas de aquí a allá sin siquiera entender bien lo que estamos argumentando. Y estos hombres, la reacción que le genera es esto: este es un palabrero. El mensaje de Pablo aquí fue muy chocante para cada uno de ellos. Así que ellos están pensando que Pablo simplemente oyó algo, repitió eso algo y quiere convencernos de algo de lo cual él mismo no entiende. Y otros decían, aparte de decirle que era un palabrero, otros decían: estos son dioses nuevos los que éste está predicando. Así que lo que más chocó, dice Lucas en Hechos 17, lo que más le chocó a estos hombres fue cuando Pablo empieza a exponer la doctrina de la resurrección. Y lo digo porque estos hombres veían el cuerpo como algo malo, como una cárcel donde se encontraba atrapada el alma. Así que escuchar de la resurrección, de que va a haber un día donde de nuevo ese cuerpo se va a levantar, para ellos era inconcebible, porque ¿cómo vamos a volver a resucitar a la cárcel que es el cuerpo? ¿Cómo vamos a volver a meter el alma de nuevo en esa prisión? Definitivamente este hombre está loco, pensaban ellos. Imagínate, por ejemplo, qué pensaban los epicúreos, quienes miraban la vida desde un punto de vista materialista y quienes te incentivaban a evitar el dolor al máximo. Imagínate a los epicúreos escuchando al apóstol Pablo hablando de un Mesías que el Salvador del mundo tuvo que venir a sufrir, tuvo que ser humillado, tuvo que ser colgado en una cruz y asesinado brutalmente y en público, y que ese que fue asesinado y que experimentó el dolor en extremos tan amplios es el Salvador del mundo. Imagínate, por ejemplo, el otro grupo que pensaba que una fuerza organizó el universo, que a Pablo predicándole de un Dios eterno que es personal y que no solamente es creador, sino que también es juez. Imagínate a estos públicos escuchando estas realidades tan chocantes para sus filosofías. Dice el 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Inmediatamente ellos se llevan a Pablo al Areópago para que él pueda exponer cada una de sus doctrinas.
Y Pablo inmediatamente se detiene muy sabiamente y le dice, veo que cada uno de ustedes es religioso. Incluso se ha levantado un altar de aquel Dios que ustedes llaman el Dios no conocido, que ese Dios, Pablo lo usa sabiamente para exponer las realidades de Dios y decir, a ese Dios es el que yo sirvo. Incluso estos hombres eran tan religiosos que ellos construyeron un altar dedicado a una deidad de la cual no tienen conocimiento. No querían ofender incluso a una deidad desconocida. Ellos eran tan idólatras. Se levantaron tantos ídolos que ellos decían, bueno, por si acaso se nos ha escapado un ídolo y no queremos ofender a ninguna deidad, vamos a levantarnos el altar a alguien que llamaremos el Dios no conocido. Y así estamos en paz, así estamos tranquilos y no estamos ofendiendo a ninguna deidad. Y Pablo comenzó con el hecho diciéndole a ellos, ustedes son muy religiosos, yo veo que ustedes son muy religiosos. Hermanos, y esto nos enseña que todos los hombres son religiosos. Todos los hombres han sido creados para ser devotos. Todos fuimos creados para adorar. Somos adoradores por creación. El punto es, ¿a quién estamos adorando? Y la pregunta es, ¿fuimos diseñados para adorar a quién? La Biblia nos enseña que fuimos diseñados para adorar únicamente al Dios que ha creado los cielos y la tierra, a Jehová de los ejércitos, quien envió a su Hijo a pagar por nuestros pecados. Luego de la caída del hombre, en Génesis 13 en adelante, el hombre empieza a fabricar ídolos tras ídolos, pero todos somos adoradores por naturaleza. Siempre estamos rindiendo culto o adorando a algo. Póngale el nombre que usted desee. Y los atenienses no eran diferentes. Y los atenienses conceden que este Dios desconocido existe, pero no lo conocen. Por eso le ponen el nombre en honor al Dios no conocido. Por lo tanto, su forma de adoración es apropiada, pero deficiente debido a su ignorancia, el Dios no conocido. Así que Pablo llama la atención solo a su falta de conocimiento y así aprovecha la oportunidad para presentar a Dios como creador y el juez del universo. Es un solo hombre aquí, el apóstol Pablo, contra toda una cultura. Y Pablo empieza a exponer quién es este Dios, el cual ellos desconocen, y qué dice este Dios. Y Pablo comienza los versículos 22 al 23 diciendo que este Dios es el creador. No es una fuerza como ustedes piensan. Este es el creador. Y lo dice el verso 24 de Hechos 17 y lo describe. Este Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Esto es indiscutible. Existe un creador y es Jehová de los ejércitos. Hace poco escuchaba a alguien decir, yo sé que existe un creador, pero yo no creo que sea el Dios de la Biblia. Hay un problema serio porque sí existe un creador y es Jehová de los ejércitos y se ha revelado a través de las escrituras. Así que Pablo les empieza diciendo a estos hombres, este es Dios no conocido, no es cualquier Dios, no hay ninguno como Él, es el creador de todas las cosas. Pero Pablo sigue describiendo quién es este Dios, que para ellos era el Dios no conocido. Y Pablo también les dice que este Dios es quien manda. El versículo 24 en su parte B dice, Él es Señor del cielo y de la tierra y no habita en templos hechos por manos humanas. Hermanos y amigos, es lógico que si Dios es el creador, Él es también gobernante legítimo de todo lo que ha creado. Si esto es de Dios, si esto lo ha creado este Dios, Él tiene autoridad sobre todo lo que ha creado y nadie le puede decir qué hacer o por qué hace tal cosa con su creación. A Él le pertenece y puede hacer con su creación lo que a Él le plazca. Y este Dios que tiene autoridad sobre su creación es un Dios sabio, amoroso, justo. Y Pablo le dice, Él es quien manda. Él es. Todo lo que sucede en su creación, Él gobierna sobre cada cosa, sobre la economía, sobre la política, sobre la familia, todo. Él es gobernador sobre absolutamente todo. Él es el creador y por eso no puede ser restringido a los términos de un templo.
Pero aparte de eso, Pablo no solamente le dice que este Dios es el creador, que este Dios es quien manda, sino que este Dios es quien provee. Lo dice en el versículo 25. Dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Este Dios no simplemente creó y le dio la espalda a su creación y la dejó a expensas. No, este Dios sostiene y sustenta su creación. Él no depende ni necesita nada del hombre. Nuestro Dios es independiente. Él es todopoderoso. No hay otro como Él. Él no necesita nada de ti ni de mí. Este es el Dios al que servimos. Él incluso es el que da vida y el que sustenta la creación. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando sale el sol, no sale sencillamente para darnos luz. El sol ha salido para dar vida. Cuando viene la lluvia y cae sobre la tierra, cae para traer el fruto de la tierra del cual se beneficia toda la creación. Así que cuando vemos salir el sol, cuando vemos la luna, cuando vemos las estrellas, cuando vemos la lluvia, lo único que estas cosas, o una de las verdades que estas cosas nos declaran, es el amor y la bondad del Creador. Este Dios es bondadoso y no solamente ha creado, sino que sustenta su creación. Y Pablo nos sigue diciendo algo acerca de este Dios, y es que este Dios es quien controla también, y lo dice en el verso 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios es soberano, hermano, sobre todas las cosas, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la riqueza y sobre la pobreza. Él es quien controla absolutamente todo. Él mide todo con la palma de su mano. Él es el Altísimo. Nadie frustra sus planes. Nadie le dice qué hacer. Ni siquiera la maldad de los gobernantes de nuestro mundo puede detener los planes de Dios en tu vida y en la mía. Ni siquiera las enfermedades y las pandemias que giran a nuestro alrededor pueden detener el plan de Dios en tu vida y en la mía. Ni siquiera la maldad que cada vez más se propaga en este mundo puede detener los planes de Dios en tu vida y en la mía. Alguien una vez decía, ¿y dónde está Dios en medio de todo el caos? Pues actuando. ¿Quién tú crees que es el que ha permitido todo esto? Nada escapa de su control. Aún Satanás tiene que pedirle permiso para hacer cualquier cosa. Qué glorioso es servir a un Dios como este. Pero Pablo también dice, en último lugar, que este Dios es quien revela. Dice los versículos 27 al 29, los hombres deben buscar a Dios, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Este es un Dios que se acerca, este es un Dios que se ha revelado, este es un Dios que se ha dado a conocer. ¡Qué glorioso es nuestro Dios! Este es un Dios que a través de 66 libros en la Biblia nos ha dado a conocer sus obras. Nos ha dado a conocer su carácter. Y entre más le conozcamos, más le amaremos. Este es un Dios que se ha dado a conocer a través de su Hijo Jesucristo. Este es un Dios que ha habitado entre nosotros, como lo dice Juan capítulo 1. Nuestro Dios es un Dios de cerca. Es increíble pensar en la trascendencia de Dios y al mismo tiempo pensar en la inmanencia de Dios, cómo Él se relaciona con sus criaturas. Hermanos, Dios al crear, gobernar, dar y controlar todas las cosas, se ha revelado claramente a sí mismo en lo que Él ha hecho. Por lo tanto, los hombres no tienen excusa. Es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, que nuestro Dios incluso a través de la creación se ha revelado. La creación nos dice algo de nuestro Dios y el hombre al ver las maravillas de la creación, en lugar de reconocer un creador y adorar a ese creador, dice que ha adorado a las criaturas en vez de a Dios. Ese es el problema del hombre. Ha sustituido la verdad de Dios por la mentira. Ha sustituido su adoración al creador por adorar a la creación. Hoy en día lo vemos, hay personas que se pueden atrever a decir que Dios no existe, a señalar a nuestro Dios, pero por otro lado sirven y adoran a la madre naturaleza.
que es increíble como lo absurdo de la idolatría. Pero luego de que Pablo define quién es este Dios a quien él sirve, él empieza diciendo en último lugar qué es lo que dice este Dios. Él gobierna sobre su creación y le tiene que decir algo a los hombres, y lo declara Pablo en los versos 30 al 31. Él les dice a los hombres que se arrepientan. Dice el texto que Dios llama a todos los hombres en todos los tiempos y en todo lugar a que se arrepientan. Noten que Pablo no llama a los atenienses a repetir una oración de fe. Noten que Pablo no llama a los atenienses que vengan, pasen al altar y vamos, les voy a imponer mano para que tiemblen y caigan en el piso. Eso no se ve en la Biblia. Esa manera de predicar es anticristiana, es antibíblico. Dios la repudia. Los profetas en el Antiguo Testamento llamaban a los hombres al arrepentimiento. Juan el Bautista llama a los hombres al arrepentimiento. Nuestro amado Jesucristo, Dios hecho hombre, llama a los hombres al arrepentimiento. El apóstol Pedro, en una de las más grandes de sus predicaciones, llama a los hombres al arrepentimiento. El apóstol Pablo llama a los hombres al arrepentimiento. Es eso lo que tú y yo debemos hacer. La Biblia no nos llama ni nos ha dado ejemplo de ver a Cristo o a los apóstoles llamando a los pecadores a hacer una oración o a que vengan al altar para que le impongan las manos y caigan en el suelo. Eso no lo enseña la Biblia. Debemos llamar a los hombres al arrepentimiento y a la fe. Hoy en día a todos los pecados se le llama espíritu de borrachera, espíritu de mentira, espíritu de pornografía, y es por eso, en lugar de llamar a los hombres al arrepentimiento, se le está promoviendo que sean liberados o que hagan cursos de liberación. ¿Dónde enseña eso la Biblia? El problema del hombre es su pecado, por lo tanto lo que requiere el hombre para acercarse a Dios es el arrepentimiento. Y es eso lo que hace Pablo, llamar a los hombres en arrepentimiento. Y Pablo ha dicho que en algunos tiempos Dios fue paciente, pero llegará un día cuando Él juzgará al mundo por medio de Jesucristo. Cuando yo veo este mundo rechazar a Dios, burlarse de Dios, la maldad atroz, yo definitivamente pienso en algo. Nuestro Dios es muy paciente, porque esta generación, este mundo merece ser destruido. Pero Dios en su misericordia, en su paciencia, no lo ha hecho. Pero eso no anula que no haya determinado un día para hacerlo. Hay un día en el calendario divino donde los vivos y los muertos serán juzgados. Así que el mensaje de Pablo genera una reacción negativa en los atenienses. Estaban tan sumergidos en su idolatría que se volvieron sordos al mensaje del Evangelio, ciegos a la gloria de Dios. Es eso lo que hace la idolatría. Dice el versículo 32 al 33, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y así Pablo salió de medio de ellos. ¿Esto no te suena familiar? ¿Cuántos no se burlan de nuestras predicaciones? ¿Cuántos no se burlan de nuestra fe? Pero no estamos para honrar a los hombres. Nuestra meta es honrar a Dios. Y Pablo inmediatamente sale en medio de ellos. En la sinagoga habían permitido que Pablo terminara su predicación en Tesalónica. En Berea permitieron que Pablo terminara su predicación. Pero aquí en Atenas esto lo interrumpen a Pablo. Y Pablo sale de en medio de allí. Hermanos, el método de Pablo era eficaz. Así lo es, como lo es en nuestros días. El poder no está en el mensajero. El poder está en el mensaje del Evangelio que tiene el poder de transformarnos. Nuestra tarea es entregar el mensaje y dejar los resultados a Dios. Muchas de las frustraciones que experimentan los padres al evangelizar a sus hijos, o aquellos que tienen esposos no creyentes o esposas no creyentes, es porque muchas veces pensamos que nosotros tenemos poder como mensajeros. Y no es así. El poder radica en nuestro Dios. Él es realmente el que salva, Él es realmente el que cambia los corazones. Nosotros tenemos únicamente la labor de entregar el mensaje. Así que debemos entregar el mensaje y dejar los resultados a nuestro Dios. Pablo termina esto y el texto nos dice en el verso 34, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. A pesar de que hubo rechazo en Tesalónica, unos creyeron. A pesar de que hubo rechazo en Berea, unos creyeron. A pesar de que hubo rechazo en Atenas, unos creyeron. El Señor llevó su obra y su palabra cumplió su propósito. Para salvar a los pecadores y para dejar sin menos excusas a estos filósofos.
Hermanos y amigos, sin duda alguna los atenienses tipifican el corazón idólatra del hombre. Esto es, aquí podemos ver un poco de lo que sucede en el corazón de aquellos que sirven a otros ídolos. Yo quiero decirles, como bien decía un siervo del Señor, la raíz de la idolatría proviene de tu falta de confianza en Dios. Así es, porque nuestro amado Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, nos ha ofrecido seguridad en Él. El Dios Creador de los cielos y de la tierra nos ha prometido encontrar paz en Él, gozo en Él, alegría en Él. Pero nosotros, a pesar de que Dios nos ha prometido todo esto, hemos tratado de encontrar seguridad, paz y gozo en otras cosas que no son Dios. En lugar de adorar a nuestro Creador, hemos tratado de encontrar satisfacción, seguridad de paz en aquello que ha sido creado. Tú fabricas ídolos porque no confías en Dios. Dios te ha dicho que Él es tu refugio. Dios te ha dicho que Él es tu seguridad. Dios te ha dicho que Él es tu paz. Pero tú no has creído eso. Por eso has fabricado tus propios ídolos. Y luego que fabricas estos ídolos y estos te aburren o te dejan con una insatisfacción, comienzas y te fabricas otro ídolo. Y esto sucede porque nuestros corazones no fueron diseñados para encontrar satisfacción en la creación. Nuestros corazones no fueron diseñados por Dios para encontrar satisfacción en lo creado. No fueron diseñados para eso. La Biblia nos enseña que fuimos diseñados y creados para encontrar satisfacción, propósito e identidad únicamente en nuestro Dios. Por eso es que muchas cosas persigues tus ídolos, te apasionas y te llenas de fervor por conseguirlos y luego que lo tienes al tiempo te aburren. Es como alguien una vez lo ilustró. Son como esos niños que ven los juguetes en los programas de televisión. Luego le compran aquel juguete y a los días se aburre de tenerlo. No fuimos creados para encontrar satisfacción en ninguna de las cosas creadas en este mundo. Fuimos diseñados únicamente para encontrar satisfacción en nuestro Dios. Por eso es tan terrible la idolatría. Nos convertimos en aquello que adoramos. Recuerda, semejantes a ellos son los que lo hacen. La idolatría nos esclaviza. La idolatría nos aleja de nuestro Creador. Nos hace sordos y ciegos espirituales a la gloria de Cristo. Y esa es la idolatría en la que estaba sumergida esta ciudad. Nuestras propias naciones están sumergidas en idolatría. Y la pregunta es, ¿qué sucede en tu corazón cuando miras a tu alrededor y ves tanta idolatría? Yo no creo que tú sepas de aquellos que al ver la idolatría a su alrededor sencillamente toma su celular, publica un mensaje en Facebook o en su estado de WhatsApp y ya. Yo creo que es necesario que ese fervor que empieza en nuestro corazón nos lleve a actuar y exaltar las maravillas de Dios. La Iglesia Apostólica entendía muy bien su llamado. Ellos habían estado llamados, según el primer capítulo del libro de los Hechos, a expandir el Evangelio en cada rincón de la tierra. Es eso lo que estaba haciendo Pablo, exaltar las maravillas de Dios, que más hombres creyeran en Cristo, que el nombre de Dios fuera exaltado y engrandecido. Tú y yo como iglesia tenemos la misma labor hoy, al ver la idolatría de nuestras naciones, al ver la idolatría de nuestra ciudad. Nuestros corazones deben cargarse para extender el Evangelio a cada familia, a cada hombre, a cada mujer, a cada idólatra en nuestra nación, porque nosotros mismos fuimos rescatados de allí. Lo único que tiene el poder de derribar los ídolos, el altar de la idolatría en el corazón de cada ser humano, es el Evangelio, porque es el Evangelio quien es poder de Dios para salvación. Por eso dedícate a exponer las buenas nuevas del Evangelio. Dedícate a predicar quién es el Dios al que servimos y adoramos. Dedícate a predicar a Cristo, su vida, su muerte y su resurrección. Llama a los hombres al arrepentimiento y a la fe para que sean nuevas criaturas, para que sus ojos, sus oídos y su boca sean abiertos a la gloria de Cristo. La Escritura nos enseña claramente en Éxodo 20, cuando Dios nos dice
que no tengamos dioses ajenos delante de Dios. Y Dios empieza con esa declaración y con ese mandamiento como el primero, porque ese es nuestro principal problema, la idolatría. Que el Señor nos ayude a vivir de acuerdo a nuestro propósito, de acuerdo al diseño divino, adorando a nuestro Creador, porque nuestro corazón no fue diseñado para adorar dos cosas a la vez. Nuestro corazón fue diseñado para adorar una cosa a la vez. No puede servir a dos señores. Que Dios nos permita estar satisfechos en Él, adorarlo a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y que al ver a nuestra ciudad sumergida en la idolatría, podamos abrir nuestras bocas y testificar de las buenas nuevas de nuestro amado Jesucristo, quien vino a llamar a los hombres al arrepentimiento y a otorgarle el perdón de sus pecados, para que podamos volver al diseño original, adorar y a disfrutar por siempre y para siempre de nuestro Hacedor.